La Casona, residencia para mayores, avalada por el humanismo y profesionalismo de su director médico, junto a un equipo de trabajo que ha sabido entender las necesidades de cada residente y actuar en consecuencia. Una entrevista imperdible que nos enseña el valor de la vida y el respeto hacia nuestros mayores. Se predica con el ejemplo y aquí va este ejemplo del doctor Osvaldo D'Aversa. Nos encontramos en la Casona, residencia para adultos. Vamos a hablar con su director médico, el doctor Osvaldo D'Aversa. Osvaldo, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, un gusto. Un gusto estar aquí. Cuando hablamos del doctor, hablamos de un referente en el área gerontológica y hablamos de un cambio de paradigma, de filosofía, porque son ya 2 décadas de presencia, ¿no es cierto, Osvaldo? Sí, es así, 2 décadas. Actuaste en diferentes entidades cuando hablamos del área. Sí. Y con toda la experiencia y con todo el expertise, ¿no?, que te dio el hacer y el poder gestionar este tipo de entidades. Sí, no solo la parte gerontológica y geriátrica, sino también la parte de paliativos. Ajá. Hay que tener en cuenta que uno puede tener pacientes muy añosos. ¿Qué tanto tiene que ver la geriatría con esto? Tal cual. Y además, uno tiene que tener un criterio no solo geriátrico o gerontológico, sino también paliativista. Porque hay pacientes que están muy complicados, con muchas patologías, que si bien el paliativismo se originó o surgió con los pacientes oncológicos, también hay que tener cierto criterio paliativista con un paciente que tiene 102 años, quizás. Claro. Sí. Hablamos de una filosofía distinta. ¿Qué es lo que vos viste, Osvaldo, lo que encontraste carente en esto y le fuiste dando tu impronta, o tal vez tu valor humano, que tiene tanto que ver con la parte geriátrica? Lo que pasa es que yo hace muchos años que quería tener un geriátrico. Recién lo logré hace 22 años. Y en nuestro país la palabra geriátrico era un poco mala palabra. Sí. Y yo me propuse cambiar un poquito ese paradigma. Es muy difícil tener que asumir y tomar la decisión, la determinación de llevar a un familiar a una institución, institucionalizar a un familiar. A veces nos confundimos, porque creemos que estando en casa estamos mejor. Y no solo lo piensa la persona, el paciente, el que tiene la necesidad, sino el familiar también. ¿Por qué? Porque muchas veces piensan y opinan que lo mejor es estar en la casa con sus muebles, con sus cosas, y le estamos dando más importancia al mobiliario, sí, más que a la persona, material, ¿no? Tal cual. Y lo importante de la casa es uno. Sí. La casa es un medio que nos permite vivir, disfrutar de esta vida lo mejor posible. Pero lo importante es uno, si no perdemos el objetivo. ¿Podemos convertir a la residencia en el hogar que necesitamos a cierta edad? Es que termina siendo la casa de cada uno que está viviendo acá. ¿Pero qué hay que hacer para que esto suceda? Hay que hacer que la gente se sienta como en su casa. O sea, que no se siente institucionalizado. Por eso me encontrás de civil y no uso chaqueta. Porque si yo usaría chaqueta como médico, la gente me vería como el doctor que está en una institución que no es mi casa y yo soy un paciente. Y la idea es que no, que me vean como el director médico. Sí. Que se sientan respaldados, porque me ven diariamente, pero que no se sientan institucionalizados. De hecho, que al tiempo que la gente vive acá, cuando va a la casa de algún familiar, llega, por ahí se van a almorzar los domingos a la casa de algún hijo y a las 3, 4 de la tarde le dicen, llévame a casa. Llévame a casa. A casa. Ajá. Ese es el término que utilizan. ¿Qué es lo que haces diariamente para que este cambio se produzca, Osvaldo? Nada, en realidad, nada no, es mucho. Instrumentar los medios para que así sea. Me fijo que cada uno tenga lo que necesita en la medida de lo posible.
instruir al personal, instruir al personal de que hay muchas formas de maltrato, que no caigan por falta de conocimiento o falta de advertencia al maltrato, sino que entendamos todos que uno quisiera terminar su vida en su hogar, rodeado de su familia. Si el destino no nos permitió eso, por lo menos hacerles pasar lo que le queda de vida lo mejor posible. Es más, dentro de mi equipo de trabajo tengo personas muy jóvenes que cuando fallece algún residente se ponen mal. Esto no es como una clínica que acá viene un paciente, está por una semana, 10, 15 días y se va y uno no se acerencia. Acá la gente vive años, entonces uno termina acerenciándose con la gente. Es parte de esta familia, ¿no? Es así, ¿sí? Es así, por eso hay una energía muy fuerte, porque todos se involucran. Ahora, lo que yo les digo a las chicas es que no se pongan mal cuando la gente se muere, porque la muerte forma parte de esta vida. Lo que hay que ocuparse y preocuparse es que la gente viva bien, lo que el de arriba disponga. Sí. Que para esto también necesitas tener este personal, ¿no?, profesionalizado para que esto pueda ocurrir. Tal cual. Porque hablábamos de maltrato, que no es a veces el maltrato en sí mismo, a veces una contestación es un maltrato. Hay muchas formas de maltrato. Uno puede hablar de maltrato físico, maltrato verbal, maltrato psicológico, maltrato económico, si vamos a lo jurídico. Pero cuando una persona mayor que usa pañales te pide de ir al baño y la persona que lo está atendiendo le dice: hacete encima que para eso tenés el pañal, eso es maltrato. Uno le puede pedir a alguien que lo espere 5 minutos, que termine la tarea que está haciendo y lo acompañe al baño. Quizá el residente no llegue al baño y tenga que usar su pañal porque no aguantó 3-4 minutos. Pero eso es un accidente en función de la patología de la persona. Pero no el maltrato de decirle: usa el pañal que para eso lo tenés. Que también es una especie de abandono, ¿no? Obvio. Ahora, uno con esta forma también da un granito de arena como para marcar a la sociedad, ¿no?, cómo debemos actuar y qué es lo que tenemos que hacer. Y sí, porque además no es solo la atención del residente, del paciente, sino también es ayornar, educar, enseñarle a la familia cómo se tiene que comportar. Hay gente que se cree que porque va y lleva a la madre a una institución y paga, se tiene que desentender del tema. No, no es así. Todo lo contrario. Obviamente. Es cuando más presente se tendría que estar. Es así. La Casona es un lugar con una infraestructura muy linda, muy bonita, pero muy cálida, muy confortable. En realidad tiene que ver con que es una institución pequeña. 19 pacientes hay hoy. 19 camas. Sí, hay 19 residentes. Residentes. ¿Está bien que diga pacientes o debería decir residentes? Te diría que ni. ¿Por qué? Porque en la sociedad está instaurado esto de que son pacientes. Pero, ¿qué diferencia hay con una persona de 85 años que hasta la semana pasada vivía en la casa con sus patologías de base y hoy, después de una semana, ingresa a la Casona, sigue siendo la misma persona con sus mismas patologías? Lo único que ahora tiene un nivel de atención más especializada. Entonces, cuando uno habla de pacientes, y uno se siente paciente, ¿qué hace? Va a un hospital, a un sanatorio, se interna. Sí, ahí es un paciente, porque esa internación implica una recuperación, un tratamiento y una mejora de la patología. Acá la gente se muda para vivir, siendo bien atendida. Sería residente. Para mí es residente, por eso es residencia para adultos, claro, no residencia geriátrica. Claro. Bueno, hablábamos que es un lugar muy, muy lindo, muy confortable y me ibas a contar algo con respecto a esto, a lo que es la infraestructura del lugar. Sí, la infraestructura habla bien del lugar, pero lo que mejor habla del lugar
es el equipo, es que todo el equipo sepa qué le pasa a cada uno de los residentes. Esa es la fortaleza. Cuando uno habla con cualquiera de la institución, sabe qué le pasa. Conocemos a cada uno de los residentes y qué es lo que le pasa. Qué gran cambio de paradigma, ¿no? Sería esto si uno puede resolverlo de esta manera y que se haga extensivo a lo que son las residencias hoy. Sí, tiene una ventaja, el hecho de ser pequeño. Cuando Claro. uno maneja instituciones demasiado grandes, ¿sí?, tiene que trabajar mucho más fuerte en este ámbito. Las reuniones tienen que ser con una periodicidad, con mayor frecuencia. Claro, exactamente. Ese es el tema. Claro. Al ser pequeño la personalización es mucho más. Y es una ventaja. Es una ventaja, exactamente. Muy bien, estuvimos en la Casona Residencia para Adultos, doctor Osvaldo Daversa. Gracias por su nivel humano, por esta forma, por este trato y por este aporte a la sociedad. Muchas veces podemos ver un panorama distinto, depende de dónde se lo vea, si es de la parte humana o desde otro lugar. Me parece que esta es la mejor. Creo que sí. Medicina hacemos casi todos los médicos. La diferencia entre la geriatría y la gerontología es que la geriatría es la especialidad que atiende las enfermedades de los viejos. La gerontología es la disciplina que se encarga de las necesidades de los viejos. Gracias, Osvaldo, un placer. Gracias.